Buenos días, en contados minutos daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargas del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestra invitada de hoy van a poder realizar sus preguntas en el chat. Por favor, absténganse de grabar la presentación para evitar fallas en la misma. Nosotros vamos a realizar esta grabación y posteriormente la vamos a compartir y publicar en nuestro canal de YouTube para la consulta de todos. Agradecemos también registrarse en el link que está en el chat, ya que al finalizar el ciclo de conferencias magistrales de este año 2023, enviaremos una constancia de asistencia a los que nos acompañen en gran parte de las charlas de los clases. Gracias.
Buenos días, Aura y todos. Bendecido día. Buenos días. Gracias, doctora Aura. Un abrazo. María Cielo. María Cielo, un abrazo. Gracias. Buen día, Aurita. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Súper. Ok. Muy buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales del año 2023 y a este encuentro magistral número 2 con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que vamos a tener el día de hoy con Aura María Saavedra, que nos va a hablar sobre competencias para líderes en el acueducto 5.0. Les recordamos que estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la gestión de conocimiento e innovación, en donde como parte de la política se tiene establecido que la empresa de acueductos y alcantarillado de Bogotá promueve la gestión del conocimiento y la innovación para el logro de los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permitan el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento. Y antes de iniciar nuestra conferencia, el ingeniero José Manuel de la Torre, de la Dirección de Ingeniería Especializada, va a realizar un saludo de bienvenida. Adelante, José Manuel. Muchas gracias, Andrea. Buenos días para todos y todas. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de la organización. Por lo que agradecemos su asistencia a esta interesante conferencia magistral titulada Competencias para líderes en el acueducto 5.0, tema de gran interés para todos a cargo de nuestra amiga, compañera Aura María Saavedra, una profesional muy apreciada, reconocida y destacada en nuestra empresa, con quien tuvimos la oportunidad de haber trabajado en varios proyectos. De esta manera damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2023, en la que deseamos seguir contando con su valiosa asistencia y participación en estos encuentros del conocimiento que nos permite construir sobre lo construido en beneficio de nuestra querida empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, representada en todos y cada uno de sus trabajadores y grupos de interés. Dicho lo anterior, le doy la palabra a Andrea de la Dirección de Imagen Corporativa y Comunicaciones para que continúe con la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, José Manuel. Y antes de iniciar nuestra conferencia, vamos a conocer un poco más acerca de Aura María Saavedra. Yo sé que muchos de ustedes la conocen por su larga trayectoria, hay otros que no, así que les voy a contar que Aura María Saavedra es certificada en el modelo de Leadership Circle por el Leadership Circle Latam, Leader Coach de Coaching Hall International. También está certificada como consultora de imagen de la Escuela Colombiana de Imagen e Estilo. Es especialista en gestión para el desarrollo humano en las organizaciones de la Universidad de La Sabana. Es comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis profesional en comunicación educativa, en producción de medios audiovisuales para el desarrollo. Fue una feliz servidora de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá durante 19 años, en donde trabajó con la gerencia de planeamiento, la dirección de imagen corporativa y comunicaciones y la Dirección de Mejoramiento de Calidad de Vida. Ha facilitado, asesorado y liderado procesos de talento humano y comunicaciones en la Universidad de La Sabana, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Vargas y Rincón, Ministerio de Salud, Inravisión, Preveo, American Tactical Colombia y México. Fue socia de Terreno Consultores, una empresa para la paz y la convivencia, y es consultora independiente con Aura Saavedra Human Talent Development, guiada por el propósito de construir país y elevar el nivel de conciencia de los líderes a través de programas de desarrollo del talento como escuelas de liderazgo, gestión del cambio, bienestar y felicidad en el trabajo para empresas nacionales y multinacionales. Y después de conocer esta amplia experiencia de Aura María Saavedra y porque somos agua que cultiva el conocimiento,
Demos inicio a nuestra conferencia magistral sobre competencias para líderes en el Acueducto 5.0. Bienvenida. Gracias, muchas gracias y me siento muy complacida de estar compartiendo con ustedes este espacio, gracias a la gerencia de tecnología, gracias a la dirección de... la dirección se llama de Ingeniería Especializada, ya no, Dios mío, ya se le olvidan a uno las cosas. Gracias, José Manuel, por darme esta oportunidad de poder reencontrarme con muchas caras conocidas, con gente que llevo en el corazón, en el alma, que los quiero muchísimo y sé que algún día nos vamos a volver a ver en físico y poder compartir un café y conversar sobre nuestras vivencias durante estos años. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Voy a dejar de compartir mi imagen para que tengamos muy buena señal y voy a compartir mi pantalla. Aquí está, voy a empezar a compartir mi pantalla. Screen, ok. Entonces, Buenos días, doctora Aura. ¿Carbonell? Sí, señora, ¿cómo está? Hola, ¿Cómo me le ha ido? Carbonell, qué rico. Qué rico saber de usted y poder participar en esta conferencia tan maravillosa con usted. Gracias, Carbonell. Te llevo en el corazón. A todos los que están conectados, veo muchos nombres conocidos y queridos. A Cielo, que ya saludé, a todos los que se encuentran conectados. Esto ha sido una experiencia, preparar esta conferencia ha sido una experiencia llena de emociones bonitas, de recuerdos hermosos. Y quiero transmitirles a ustedes todo eso que he aprendido después de que salí del acueducto. Entonces, gracias, doctora. Gracias, Carbonell. Vamos a arrancar entonces con nuestra conferencia y lo primero que los quiero invitar es a... Ay, espérate a ver que no me está pasando. A estar presentes, a estar aquí y ahora. Porque es que a veces se nos pasa la vida y no nos dimos cuenta a qué hora se nos fue la vida. Se nos pasa la vida sin vivirla. Entonces los voy a invitar a todos los que están conectados a tomarse un instante, 30 segundos, a cerrar sus ojos, por favor. Cierren sus ojos y concentrarse solo en su respiración, en cómo entra el aire y sale el aire, y dejar pasar ese ruido que hay en mi mente, eso que dejé de hacer o que ese informe que tengo que entregar más tarde, o esa preocupación que tengo con mi familia. Tratar de dejarla pasar por la mente. Y en la medida en que respiro tranquilamente y sale el aire, empiezo a conectarme con el aquí y con el ahora. Tómate unos segundos más, respiras por la nariz suavemente y sacas el aire por la boca suavemente. Y ahora te invito a abrir tus ojos y a estar muy presente. ¿Para qué? Para empezar a generar un proceso de autoconciencia. Todo lo que hablemos acá no es la verdad revelada. Les voy a dar mi percepción, mi visión de lo que es el liderazgo y que se basa en conocimientos que he ido adquiriendo a través de toda mi vida. Entonces, esa visión que tengo se las quiero compartir para que ustedes tomen lo que consideren que les sirve, para que cojan aquello que de pronto les puede ayudar a ser mejores líderes, a brillar en sus hogares, a brillar en su equipo de trabajo, a brillar en la empresa, a brillar en la comunidad y a brillar como gestores en la ciudad. Y también la tercera y última invitación es a estar en modo aprendiz. Algunas cosas de las que vamos a conversar aquí, algunos de ustedes ya las conocen, ya las han escuchado, pero repensémoslas. Miren que cuando uno revisa un libro, a veces uno lo lee y 5 años después lo vuelve a leer y se da uno cuenta que aprende cosas nuevas, que hay detalles que no había tenido en cuenta de ese mismo libro. Entonces, démonos la oportunidad de estar en modo aprendiz, de abrir el corazón, de abrir nuestra mente a nueva información. Y les voy a compartir el día de hoy un modelo de liderazgo que está siendo aplicado en todo el mundo,
que ya hay 3 millones de evaluadores de este modelo de liderazgo, con más de 200.000 estudios realizados, con más de 300 millones de información de data. Estamos en todos los continentes con este modelo de liderazgo, ha sido validado. Fue creado entre el año 84 y 2001 a través de una investigación que hizo Bob Anderson y todo su equipo para saber cuáles son esas competencias, qué es lo que hace líder a un líder y qué le impide a un líder expresar la mejor forma de su liderazgo, ser más efectivo, ser mucho más equilibrado entre la relación y la tarea. Entonces ellos empezaron a hacer esa investigación desde el 84 y en el 2001 sacaron el primer assessment del Leadership Circle. Entonces vamos a hablar sobre todo, parte, no toda, sino parte de esa base teórica que los llevó a ellos a concluir que hay 18 competencias que hacen a un líder altamente efectivo y que vamos a revisar el día de hoy y los voy a invitar a reflexionar cómo nos encontramos cada uno de nosotros frente a esas competencias, porque son las competencias que se van a requerir para esa gran revolución industrial que está empezando. Les pido disculpas, ahorita está pasando una ambulancia cerca y no sé si se filtra el ruido. Y vamos a arrancar esta conferencia voy a arrancar con mi vida. Yo viví durante muchos años en clave de do. Esperemos que pase un momentito, que la dejen pasar. Ya. Viví mucho tiempo de mi vida en clave do. Y ya les cuento qué es esa clave do. Esa clave do es en la clave en donde dominaba todo mi entorno, en mi zona de confort. Esa clave en donde yo era feliz, completamente feliz. Entonces trabajé, por ejemplo, en el acueducto 20 años, 19 años y medio, y fui absolutamente feliz cada día de mi trabajo en el acueducto. Trabajé con pasión, con amor, pero estaba en mi zona de confort. Manejaba perfectamente todo lo que pasaba a mi alrededor. Tenía un plan claro, tenía unas certezas, entre comillas, porque sabía que iba a ser el siguiente año, en el 2016, en el 2017, en el 2018, y que iba a ser de mi vida profesional a los 10 años hasta llegar a la edad de pensión. Me sentía estable, me sentía tranquila, estaba en mi zona de confort. Manejaba perfecto las olas, en ocasiones había olas fuertes, había olas un poco escabrosas, pero las sabía manejar y sabía pilotear perfectamente ese barco. Pero ocurrió algo, ocurrió un suceso inesperado, es decir, algo que no tenía previsto, que era algo impensado, que nadie se imaginó que podía pasar, y sucedió. Y me sentí así. Todo cambió. Sentí ahogarme. Sentí que mi mundo se acababa. Así como se destruyó, como vemos este planeta destruyéndose, así sentí. Sentí que mi mundo se acababa, que mi proyecto de vida ya no existía, que ahora qué iba a hacer. Me enfrenté entonces en primer plano a la volatilidad. Me di cuenta, oiga, el entorno no es tan estable como creía que era. Hay volatilidad. Tengo nuevos desafíos. Todos los días llegan nuevos desafíos y no había sido consciente durante esos 20 años de vida profesional y 47 años de vida. No me había dado cuenta de la volatilidad que hay a mi alrededor. Me enfrenté a la incertidumbre, obligada a operar en un nuevo mundo sin tener la información completa. No sabía qué camino coger, no sabía qué hacer, no tenía conocimiento, no dominaba nada, no tenía el control de lo que estaba sucediendo. Y además empecé a darme cuenta de la complejidad del reto que se me estaba presentando. No lo entendía, tenía muchas incógnitas, no sentía que tuviera las competencias para poder afrontar lo que se me estaba presentando. Tenía un futuro desconocido, inexplorado. Y además perdí mucha confianza en mí. Sentí que ya no era útil, que ya no era necesaria. Siempre me había sentido útil, necesaria,
perdí sentido en mi propósito de vida. Y tenía muchos sentimientos encontrados. Entonces me encontraba así como este señor en esos rápidos, en un entorno VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esas fueron como las primeras medidas, o lo que sentimos también, lo que tuvimos todo el planeta la oportunidad de sentir durante la pandemia. ¿Quién iba a creer en el 2016 que en el 2020 íbamos a estar confinados, encerrados, el planeta entero encerrado por un bichito chiquito, invisible a los ojos, por un virus? Nadie pensaba eso. Nadie pensó que pudiera suceder. Nadie creyó que pasara lo de las Torres Gemelas. Se sabía del terrorismo, se sabía del que querían hacer algo, pero nadie se imaginó que fueran a caerse esos 2 edificios. Entonces nos dimos cuenta con la pandemia que en realidad vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Y eso a qué nos invitó? Eso nos invitó a darnos cuenta que los seres humanos podemos operar desde 2 estructuras de desempeño. Una reactiva a los problemas y una creadora de resultados. Cuando sucedió este suceso inesperado, cuando salí de la empresa, lo primero que hice fue, oiga, esto es una amenaza. Me amenazaron, qué injusticia conmigo, me hicieron esto, me dijeron esto, Estaba viendo todo este suceso que estaba ocurriendo, todo este suceso a mi alrededor, lo estaba viendo como una amenaza. Y al verlo como una amenaza, lo que empezó a surgir en mí fue el miedo, la falta de confianza. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué camino tomar? ¿Qué angustia? ¿Qué voy a comer el próximo mes? ¿De qué voy a vivir? No tengo las competencias. ¿Qué proyecto de vida ahora voy a armar? Todo ese miedo se juntó en ese instante, al percibir este suceso como una gran amenaza. Y esto generó que reaccionara. Entonces reaccioné, insulté, traté mal personas, me llené de rabia, me llené de sentimientos negativos hacia los demás y hacia mí mismo. Entonces también me di duro, dije, ¿cómo soy de bruta? ¿Cómo así que no vi venir esto? ¿Cómo no estaba preparada? ¿Por qué diablos no empecé a estudiar esto y esto que quería estudiar antes? ¿Por qué no lo hice en el momento en que podía? Y empecé a juzgarme, empecé a reaccionar, empecé a buscar como loca cosas alrededor a ver qué hacía, empecé a aceptar cosas que de pronto no eran lo que iban más unidas a mi propósito de vida. Me llené de ansiedad. Y me di cuenta que estaba jugando en ese momento a no perder. No a ganar ni a lograr algo, sino a no perder. ¿Por qué? Porque lo que me movía era el miedo, me movía era el temor a, y no la pasión que me había caracterizado, no el propósito. Perdí sentido de propósito. Entonces, me di cuenta también que además de esta estructura de desempeño, que viene de afuera hacia adentro. El suceso sucede afuera y empiezo a señalar que todo es de afuera, y lo que domina en mí es el ego. Empecé a darme cuenta que hay otra estructura de desempeño, que es la estructura que se guía por el propósito y la visión. Si en realidad en ese momento de mi vida yo hubiera tenido un propósito claro, una visión clara de mi vida, un yo soy desde lo creativo y no desde lo reactivo, desde el tener, muy seguramente en ese momento no me habría dominado el miedo, sino la pasión. Me habría dado cuenta que era un nuevo reto, que qué chévere, se presentó una nueva oportunidad. Quiero decirles que transitar de esta estructura de desempeño reactiva a los problemas a esta otra estructura de desempeño creadora de resultados me tomó tiempo, me tomó lágrimas, me tomó reflexión, me tomó tener que rehacer muchas cosas y empezar a reconstruirme.
a buscarle propósito a mi vida, una nueva visión, para que lo que suceda alrededor empiece a atarse a ese propósito y empiece a generar en mí es una energía diferente al miedo, una energía que la mueve es el amor, la pasión, para generar nuevas acciones y poder generar y sembrar y crear nuevos resultados. Es decir, me di cuenta que el suceso existe, fue un hecho, sucedió, pero la forma como yo lo afronto desde pensando que lo de afuera influye aquí adentro en mi ser, o yo soy la que tiene el control de mi vida, es decir, yo decido qué hacer con lo que sucede, es decir, que mi sistema operativo debía cambiar de un adentro hacia afuera. Si quería lograr resultados diferentes, lo que tendría que empezar a trabajar es en aquí y empezar a trabajar en conectarme desde esta emoción, desde la pasión, desde el amor, para generar nuevas acciones que creen resultados y no solamente acciones que sean reactivas a los problemas. Y miremos esto en comparación con nuestras organizaciones, porque así como nos comportamos los seres humanos, se comporta la organización, porque la organización es la combinación de todos esos niveles de conciencia de los seres humanos que la conforman. ¿Cómo estamos siendo en nuestra empresa? ¿Estamos siendo reactivos a los problemas? ¿Estamos viendo lo que sucede en el entorno como una amenaza? ¿Nos está dominando el miedo, el temor? ¿O estamos viendo lo que sucede a nuestro alrededor como una oportunidad, un reto, amarrado al propósito de mi organización, amarrado a la pasión, al amor, a la acción? Entonces, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí de ello? Aprendí que debía ser ágil, que debía ser innovadora, que tenía que inventarme nuevas cosas y hacer las cosas, de hacer, y que tenía que ser resiliente, y que debía, y que no solamente tenía o debía o necesitaba, sino que quería hacerlo. Y no solamente para lograr sobrevivir, sino para buscar nuevas soluciones. Y me remito a esta frase de Albert Einstein que hace parte de todo ese bagaje del Leadership Circle, que nos dice Albert Einstein: las soluciones a nuestros problemas actuales no pueden ser encontradas en el mismo nivel de conciencia con el que estos fueron creados. Entonces se me presentó un problema, se me presentó un reto. No podía yo encontrar solución siendo la misma aura que era cuando se presentó ese reto, cuando no le encontraba solución, cuando veía todo oscuro. Tenía que cambiar algo en mí. Y ese es el desafío del liderazgo actualmente. Desafío del liderazgo es que existen dilemas y problemas sin solución. Tenemos un problema que es el cambio climático. El planeta está cambiando. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y a veces no le encontramos como soluciones que sean rápidas, prácticas, necesarias, que den respuesta a lo que necesitamos, pero que tienen que ser ya realizadas, tienen que ser resueltas ya y no se pueden resolver desde el sistema operativo actual. Es decir, tenemos que empezar a cambiar nuestra conciencia para poder buscar solución a esos dilemas que hoy se nos están presentando. Y eso fue lo que aprendimos también con la pandemia. Nos dimos cuenta que somos capaces de evolucionar, de adaptarnos, de crear nuevas formas de relacionarnos. ¿Para qué? Para sobrevivir. La pandemia pasó. ¿Qué aprendimos de ello? ¿Nos devolvimos? ¿Volvimos a las viejas costumbres? ¿Nos retraímos nuevamente o dimos el brinco hacia arriba? Porque eso pasa cuando se nos presentan los retos. Llega el reto y salimos súper impulsados, pero con el tiempo después perdemos esa pasión. Volvemos a nuestra zona de confort, nos retraemos, lo que se llama la inmunidad al cambio. Nos cuesta a veces cambiar, aunque el cambio es lo más seguro en nuestra existencia. Entonces, ¿vamos a lograr seguir evolucionando, adaptándonos y creando nuevas formas de hacer las cosas, o nos vamos a devolver a las viejas formas, a la vieja forma de relacionarnos y a la antigua forma a la antigua normalidad? Lo vamos a hacer porque sabemos que si nos regresamos vamos a ir en oposición a la sobrevivencia.
El mundo nos está dando una señal, nos está diciendo tenemos que mejorar, tenemos que cambiar, tenemos que transformarnos. Y no es una transformación de técnicas, ni de mecánicas, ni de metodologías. Es una transformación humana, una transformación del ser, una transformación de lo que somos, de lo que creemos. Porque queremos unos resultados diferentes. Y para lograr esos resultados diferentes generalmente recurrimos a una acción que es determinada por la biología, por el conocimiento, por la tecnología que tenemos, por los factores emocionales, por la forma como hacemos las cosas. Pero realmente esa acción nace desde un observador, desde una forma como yo, ser humano, estoy observando lo que sucede a mi alrededor para generar una acción que termina en un resultado esperado. Entonces, en las organizaciones y en los seres humanos, cuando queremos un resultado que no se nos ha dado, por ejemplo, quiero adelgazar y nada que adelgazo, Dios mío. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Un cambio de acción. Empiezo a cambiar la dieta, empiezo a inscribirme en el gimnasio, empiezo a hacer ejercicio, pero con el tiempo vuelvo en la misma y vuelvo a engordarme. Entonces me doy cuenta que no es solamente un cambio de acción lo que yo requiero, que yo lo que necesito implementar es un cambio en mí, en mis hábitos. Necesito cambiar mis hábitos, necesito cambiar la forma como me alimento, necesito dejar de comer tantos dulces, tanto pan, ser consciente de ello y empiezo a generar un cambio de segundo orden. Pero me doy cuenta además que eso no me está sirviendo, que igual me estoy saboteando, que igual cuando puedo comer harto como, igual cuando digo, ay no, hoy, solo por hoy me como este pastelito y me lo como. Entonces me doy cuenta que no solamente un cambio de segundo orden se requiere, sino que yo además necesito implementar un cambio de tercer orden. Es decir, empezar a explorar en mí esas creencias, esos paradigmas, ese compromiso real que me está impidiendo generar una acción que dé un resultado diferente. Que quiero resultados diferentes y no cambio nada en la acción, pues es el problema de la esquizofrenia, no voy a lograr nada. Debo cambiar este observador, la forma como me estoy relacionando con mi entorno. Y ese cambio de tercer orden requiere que empiece a transformarme, que empiece a darme cuenta que debo elevar mi nivel de conciencia. Y les voy a contar la investigación que han hecho Robert Keegan y Bob Anderson. Robert Keegan sobre los estados de desarrollo del adulto y Bob Anderson sobre los niveles de conciencia. Y ellos encontraron que los estudios en psicología y sociología y estudios del comportamiento humano tenían muy claramente definidos cuál era el comportamiento en el infante, dependiendo de las edades, en los adolescentes y en la adultez. Y llegó a ser adulto. Y como que ahí había ya una caja negra, como que no sabíamos qué había después de convertirnos en adultos. Ya, llegamos a adultos. Y resulta que ellos empezaron a darse cuenta que en los adultos también hay unos estados de desarrollo y unos niveles de conciencia, asociados a unos niveles de conciencia. Y el primero de esos estados de desarrollo, niveles de conciencia, es el egocéntrico. El egocéntrico es ese adulto que se quedó en la etapa adolescente, que es esa etapa en donde lo importante es satisfacer mis necesidades. Las necesidades de los demás, de mis compañeros de trabajo, de mi jefe, compiten con las mías. Yo estoy tratando de ganar para poder solucionar mis propias necesidades. No me relaciono para satisfacer las necesidades de una comunidad, sino para satisfacer mis propias necesidades. Utilizo a los otros para mis propios fines. Opero en impunidad. Entonces, cuando estoy en el egocéntrico, cuando yo como ser humano, como líder, estoy en el egocéntrico, no me importa pasarme el semáforo en rojo, pues no me importa, que paren. No me importa colarme en una fila. No, pues aquí lo importante soy yo. Ahí, cuando pasa eso, tengo que ser consciente y darme cuenta que estoy operando desde el egocéntrico.
en donde lo que prima es mi propia y única necesidad y utilizo a los demás para mis fines. En los líderes que operan desde este nivel de conciencia, desde el egocéntrico, son líderes altamente autocráticos, son líderes dictatoriales, son líderes opresivos, son líderes que dicen se hace lo que yo mando porque sí, porque yo soy el que manda, y de malas, y si no le gusta, pues váyase. Entonces es ese tipo de liderazgo. Líderes efectivos, sí, a veces logran cosas, ganan cosas, esos líderes, pero a la larga genera unos costos altísimos para las organizaciones, genera altos índices de rotación. De pronto en el acueducto no se ve tanto eso por el tipo de vinculación que tenemos las personas que trabajan allí, pero en la empresa privada los altos índices de rotación se generan gracias a ese tipo de liderazgos. Entonces se dice que un colaborador no renuncia a una empresa, un colaborador renuncia a un mal líder, a un líder que es autocrático, que no empodera, un líder que no permite brillar a los demás. Entonces es ese tipo de líder egocéntrico que se encuentra en esa mente imperial. Aproximadamente, de acuerdo a los estudios de Robert Keegan, el 6% de la población se encuentra en ese estado de conciencia, en ese nivel de conciencia. Y quiero contarles que Aura Saavedra a veces se baja ese nivel de conciencia, es decir, se pone absolutamente egocéntrica. Y he sido cada vez más consciente de ello. ¿Y en qué escenario me pasa? Me pasa a mí, Aura Saavedra, cuando me subo al carro. Cuando me subo al carro, me vuelvo totalmente egocéntrica, a veces reactiva. Y cada vez estoy trabajando en otro nivel de conciencia, ya les voy contando esos niveles de conciencia. Entonces, ese es el primer nivel de conciencia. Hay otro nivel de conciencia y algunos seres humanos transitan por ese camino y suben a ese nivel de conciencia. El 58% de la población estudiada está en ese nivel de conciencia, que es la mente socializada, que es el reactivo, que es esa persona que ya tiene esa capacidad de entender y sostener que mis necesidades son importantes y las necesidades del otro también. Asumo esas demandas externas de la sociedad, sigo las reglas, cumplo las reglas, pero cumplo las reglas a veces más por temor a la sanción, porque quiero cumplir con las expectativas de los demás, porque me mueve de quizás el miedo a perder, el miedo a ser rechazado, el miedo a ser independiente. Entonces, en el reactivo, que es esa estructura de desempeño que vimos antes, en el reactivo yo digo sí cuando a veces quiero decir no. Yo hago cosas a veces que van en contra hasta de mis propias creencias porque me da miedo perder o porque me da miedo a quedarme solo, a ser rechazado, a no ser amado. O me marco distancia porque me da miedo no ser independiente, perder independencia. Entonces, para mí lo más importante es ser independiente, autosuficiente, y me da un miedo terrible perderlo. Entonces, trabajo desde el miedo. Me genera es una reacción. Lo hago es de modo reactivo. Pero la buena noticia es que hay otro nivel de conciencia, que es el nivel de conciencia de la mente autocreativa, el creativo. El 35% de la población ya se encuentra en este nivel de conciencia y la mayoría de nosotros navegamos entre el reactivo y el creativo y a veces en el egocéntrico. La mayoría de los seres humanos nos movemos aquí. Entonces no nos sintamos mal de decir, ay, sí, ¿no? Todos los seres humanos hemos pasado por esto. Hemos hecho, los que están aquí arriba es porque han transitado por esta escalera. No existe un boomerang que ayude a saltar todos esos niveles de conciencia. Esto es un camino de crecimiento. Entonces algunos se quedan aquí, otros se quedan en este escalón y otros ascienden a la mente autocreativa. ¿Y qué es la mente autocreativa? Es cuando esa persona
La identidad de esa persona ya no depende de los demás, ya no depende del que dirán, ya no depende de lo que la sociedad me pide que sea, ya no depende de que yo soy mis títulos, yo soy lo que tengo, depende de que yo sé quién soy desde mi interior. Reconozco que tengo derechos, tengo ideas, tengo un propósito, estoy alineada creativamente a ese propósito. Y es el liderazgo desde este punto, desde el creativo, es un liderazgo que comparte el poder, porque ya no tiene miedo de perder poder. Él sabe que compartiendo se gana, que compartiendo se logran resultados. Ya no tiene miedo a ser rechazado. Entonces es ese líder asertivo que puede decir lo que piensa sin ir en contra de la integridad del otro, sino dice lo que piensa basado en hechos, en cifras y datos. Es ese líder que le puede decir a un colaborador, oiga, lleva usted 5 días llegando tarde, cuénteme qué sucede. ¿Qué está sucediendo? Porque eso está afectando la continuidad del proceso. No se queda callado para decir eso. Dice, ay, no, mejor no le digo nada, porque entonces se va a poner bravo, porque entonces me va a llamar aquí a los compañeros a que lo apoyen y me voy a ganar un problema. Mejor me quedo callado. Ese es el reactivo, porque el reactivo dice, ay, no, mejor no me gano un problema. Estoy operando desde el miedo, desde el no perder, desde la carencia. Mientras que si soy un líder creativo, soy capaz de ser asertivo, incluso abordar esas conversaciones difíciles, tabús, pero que son importantes para crecer como organización y para lograr resultados, sin maltratar a los otros. Porque hay personas que dicen, yo soy muy honesto, yo digo siempre la verdad, y lo que hacen es maltratar al otro. Este líder creativo no maltrata al otro porque es consciente de los derechos del otro, de la grandeza del otro. Quiero contarles que hay otro nivel de conciencia, porque uno piensa que hasta ahí llegamos, qué chévere, y hay otro nivel de conciencia. Y ese otro nivel de conciencia es el integral, y más o menos el 1% de la población se encuentra allí, que es la mente transformadora. ¿Y qué es el integral? Es ese líder comunitario, ese líder que piensa más allá de una esfera pequeña, ese líder que piensa en grande, en dar resultados que beneficien a la humanidad como tal. Es un liderazgo de servicio y el servicio es amor. Es un liderazgo que tiene sus cimientos en el amor profundo por el otro, por lo otro. Por el otro, es decir, por los seres humanos, por los seres vivos y por lo otro, por el medio ambiente, por el planeta, por el universo. Es un ser con un alto sentido de trascendencia, que ha cultivado su espiritualidad, que se percibe dentro de la propia complejidad, que además reconoce la sombra y la abraza, que es la sombra. La sombra es ese defecto, lo que llamamos comúnmente y coloquialmente ese defecto. Pero ese defecto me ayudó en algún momento de mi vida a sobrevivir. Entonces sé que lo tengo. Sé que mi sombra es el perfeccionista. Entonces lo abrazo. Abrazo mi sombra y digo, me entiendo, me comprendo. Y soy consciente cuando la sombra sale. Y soy consciente de cuándo puedo dejar salir esa sombra y cuándo no. Cuándo está impidiendo que sea un magnífico líder y actúe desde el amor y no desde el miedo, desde la sombra. Es ese líder integral que se acepta como es, pero sabe que puede cada día transformarse en algo mejor, puede brindar algo mejor de sí. Y hay otro nivel, donde hasta ahora en la data pues no hay indicios de ese nivel, pero sí ya se ve y ya se percibe que existe otro nivel de conciencia. Ahí es donde deberíamos apuntar al 5.0. Es el unitivo, que es ese líder que se percibe como un todo con el mundo, que lo que busca es el beneficio universal, que está conectado con la vida misma. En la historia tenemos a un hombre que logró eso, un antes y un después de él.
Yo soy católica, entonces, como mi visión del mundo parte de esa creencia profunda que tengo de que fuimos creados, de que tenemos un propósito atado a un ser trascendente que es Dios, entonces en el nivel unitivo tendríamos a Jesucristo. Es ese ser que es uno con Dios, hace parte de esa Trinidad. Y resulta que nosotros somos polvo de estrellas. Todos nosotros somos polvo de estrellas. Todos nosotros tenemos el espíritu, la llama de Dios en nuestro corazón. Ese ser unitivo es capaz de hacer brillar esa llama, de dejar que brille en la intensidad que debe brillar. Y entonces empecé a transitar en estos diferentes niveles. Empecé a trabajar en mí internamente, en mis creencias, para poder pasar de un egocéntrico a un reactivo, y de un reactivo moverme a un ser mucho más creativo, a un líder mucho más movido por el amor y la pasión que movido por el miedo. Y entonces empecé a conjugar ya no el do, sino el re. ¿Y qué es el re? Empecé a reconocerme, a darme cuenta de mis fortalezas, de mi sombra. Empecé a reconectarme con mi esencia, con lo que en realidad soy. Que Aura Saavedra no es el título, Aura Saavedra no es el cargo que tiene, Aura Saavedra no es el barrio donde vive, Aura Saavedra no es la ropa que lleva, Aura Saavedra no es las joyas que tiene, Aura Saavedra no es el marido con el que vive, no es la familia en la que está, no son los hijos. A reconectarme con mi verdadera esencia y a renacer. Y miren que pongo esta imagen porque es la de una planta naciendo. Para poder renacer es necesario que se rompa la semilla. La semilla tiene que partirse en dos, tiene que resquebrajarse, tiene que destruirse para dejar salir la planta, para que pueda haber vida. Y eso fue lo que me tocó, romper esa semilla que había dentro, empezar a transformarme, empezar a reinventarme, a aprender cosas nuevas, a aprender y ver y observar y empezar a darme cuenta que el mundo es mucho más que lo que yo estaba viendo, hay más complejidad de la que yo estaba creyendo. Y eso me ayudó a crecer. Y ese es el camino del líder. El camino del líder 5.0 es el camino del reconocerse, del reconectarse, del renacer, del reinventarse, de aprender y de crecer. Y empecé a estudiar muchas cosas, empecé a estudiar coaching, PNL, Ikigai, empecé a interesarme por cómo actúan los seres humanos, por qué actúo, cómo se mueve la mente, qué es eso de la psicología positiva y para qué nos puede ayudar en las organizaciones. Y me encontré con el Leadership Circle y empecé a aplicar esto no solamente con mis clientes, porque uno a veces es muy bueno, sobre todo cuando es consultor, en aplicar las cosas con los clientes, pero internamente nada, sino empecé a vivir eso en mí, empecé a aplicar esas técnicas de que nos dice la psicología positiva en mí. Si funciona en mí, se la regalo a otros. Puede que además algo que haya conocido no funcione en mí, pero sí le funcione a otros. Pero si no lo empiezo a aplicar, ¿cómo lo voy a replicar? Entonces, para poder replicar, debo aplicar. Y empecé a moverme como la libélula. Y por eso el logo de mi empresa, Aura Saavedra, es precisamente este arquetipo, la libélula. Porque es que la libélula tiene unas alas delicadas pero fuertes, firmes. Y esas alas me inspiran a mí y espero que inspire también a las personas que tienen contacto conmigo, no solamente a mis clientes, a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, a mis vecinos, que los inspire a salir del agua, a arriesgarse, a volar, a vencer ese temor. Listo, tengo miedo, sé que existe esa sombra, pero me arriesgo de todos modos a volar. Además, estos animalitos tienen una visión extraordinaria que me invita a observar a mi alrededor, a encontrar un mundo de posibilidades, a darme cuenta que hoy se cierra una puerta, pero hay 1500 más.
que no es la única. Cuando salí de la empresa pensé que el acueducto era lo único que había en el planeta y la angustia era no encontrar algo igual al acueducto. Y resulta que no hay nada igual al acueducto, en lo bueno y en lo malo, desde arriba, desde abajo. Ni hay nadie igual a mí, pero a la vez todos somos iguales. Entonces, es arriesgarme y ver que el mundo está lleno de posibilidades. Y además, en la libélula, en la mayoría de las culturas, es símbolo de transformación, que me invita a elevar mi nivel de conciencia, a ser cada vez más consciente de en qué nivel estoy, desde dónde estoy operando. El día de ayer, por ejemplo, estaba operando desde el reactivo. Tengo un perrito chiquito, un cachorrito, y estaba comiéndose algo en el jardín. Y lo primero que salió en mí fue el miedo a que se enfermara. No la necesidad de que el perrito esté bien. Lo que primó en mí fue el miedo. Y al primar en mí el miedo, lo que hice fue reaccionar y pegarle un berrido al pobre perro, que se asustó terrible y subió corriendo las escaleras y se metió en su guacalito, del susto que le dio. Perdí una oportunidad de aprendizaje para él, por estar en un nivel de conciencia diferente. Pero cada vez soy más consciente de cuando estoy operando desde el reactivo. Cada vez soy más consciente y puedo empezar a trabajar para modificar y para elevar ese nivel de conciencia. De eso se trata, de generar esa conciencia. Y eso busca la libélula, ¿no? Y esa libélula tiene un propósito. Entonces vuela hacia un propósito, se mueve sincrónicamente con la complejidad, uno la ve danzando con el aire, con las olas de aire y sobre el agua. No llega y pierde el equilibrio y se cae y se ahogó. No, ella va en sincronía con el universo. Y por eso me gustó tanto este arquetipo y tomarlo como para mi propia vida. Y cada uno, la invitación es que les puedo hacer en este momento es piense en ese arquetipo, en esa metáfora que los puede identificar y que los puede conectar con su propósito mayor de vida. Y ese propósito de vida no está fuera, ojo, porque a veces las personas dicen, mi propósito de vida son mis hijos. Y si sus hijos mueren, se quedan sin propósito de vida, se quedan sin sentido de vida. No, el propósito de vida nace desde adentro, no viene de afuera, viene de adentro. Entonces, empezar a reencontrarnos con ese propósito. Sé que ustedes están trabajando desde Talento Humano precisamente eso, en invitarnos a la reflexión como colaboradores para encontrar nuestro propósito y enlazarnos con él. Entonces nos invita esta libélula a observarnos, a abrazarnos. ¿Eso qué quiere decir abrazarnos? A amarnos. Si yo no me amo, no puedo amar a los demás. Por eso dice este libro maravilloso que es la guía excepcional, es ámate, ama a los demás como te amas a ti mismo. Al que debo amar primero es a mí, al que debo cuidar es a mí, porque en la medida en que me ame y me cuide, amo y cuido a los demás, desde el propósito y no desde el miedo. Entonces me invita a abrazarnos y me invita a la transformación. Y eso es lo que viven también, lo que ha vivido la humanidad. Toda la historia de la humanidad ha sido precisamente una historia de observación, de pasión, de reacción también y de transformación. Y esos son los retos que tiene el Acueducto 5.0 en consonancia con lo que venimos hablando. Tenemos que nuestro contexto cada día es más complejo. En el siglo XVIII y siglo XIX empezó la primera gran revolución industrial con la mecanización, el descubrimiento de la energía a través del vapor. Entonces se empezaron a construir los ferrocarriles, algunas máquinas empezaron a operar, los molinos, empezó a operar toda esa mecanización que ayudó a que los seres humanos también empezaran a realizar nuevas formas, nuevas prácticas, implementar nuevas prácticas, y muchas personas que no lograron llegar a
ponerse a tono en la complejidad del contexto son personas que perdieron vigencia, por ejemplo, en el entorno laboral. Entonces aquí ya no se necesitaban tantos cocheros llevando el correo de un lado a otro, ya existía el ferrocarril. Las labores cambiaron, las profesiones cambiaron. Eso invita, la revolución industrial, la tecnología nos está invitando a ese desarrollo, a esa evolución. Surgieron nuevos paradigmas, nuevas formas de ver el mundo. Luego, en el año 1870, surge el boom de la electricidad y empieza con la fábrica de Ford la producción a escala. Y fue otra revolución industrial, esta 2.0. Y eso implicó nuevas profesiones, nuevas opciones, nuevos retos que alcanzar como humanidad. Y en el año 69 al 2000 empezó toda esa siguiente revolución, la 3.0, en la automatización, la robótica y la aparición del Internet. Llegó el hombre a la luna, y para poder llegar el hombre a la luna, las telecomunicaciones fueron fundamentales, el podernos comunicar con el módulo lunar desde la Tierra, el satélite, los satélites, las señales, toda esa nueva tecnología en la tecnología 3.0, la automatización, la robótica y el Internet. Y eso nos implicó a nosotros como seres humanos nuevos retos, aprender nuevas formas y nuevas prácticas. Y actualmente nos encontramos en la revolución 4.0, que es la cibernética, la importancia del conocimiento. Nos dimos cuenta que estamos conectados, estamos hiperconectados. El mundo ya está completa, la información empezó a ser muy importante, el conocimiento, la data. Aquí empiezan todos los trabajos de las organizaciones en el Big Data, el trabajo que ustedes están haciendo de lectura remota de los medidores que ya tienen ustedes, ya empezaron a implementar unos pilotos con grandes consumidores, ¿verdad? Entonces, todo eso hace parte de esa revolución 4.0. Pero ya estamos empezando la revolución 5.0. Y miren cómo antes se tomaban 2 siglos para poder hacer una revolución industrial, para generar una revolución industrial. Casi 100 años de diferencia. Y actualmente los cambios son mucho más rápidos. La complejidad del contexto se mueve mucho más. El contexto implica que ahora me estoy moviendo hacia una nueva revolución tecnológica que es la 5.0. La inteligencia artificial. Pero miren que diferente a lo que se pensaba, la inteligencia artificial nos está llevando es a que el ser humano, la esencia del ser humano, sea el centro de esa nueva revolución. Cada vez los seres humanos somos más conscientes de nuestro impacto a nuestro alrededor. Aquí no lo éramos, en la revolución 1.0. Entonces quemábamos carbón a lo loco en esas chimeneas ambulantes. No éramos conscientes del impacto que estábamos generando en nuestro ecosistema. Nuestro nivel de conciencia era un nivel de conciencia como una humanidad egocéntrico. Luego me empecé a dar cuenta, oiga, estoy generando impactos, debo vivir con el medio ambiente. Empecé a subir al reactivo, al socializado, a esa mente de conciencia socializada. Y actualmente el reto que nos está dando la complejidad del contexto es a que tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia a un creativo e incluso a un nivel de conciencia superior, a un integral. Darnos cuenta del impacto que genero yo desde mi casa en el mundo, para el futuro, para las generaciones futuras. Darme cuenta, como esa metáfora del caos, que unas alas se baten en Indonesia y hay un terremoto en Europa. Las alas de una mariposa aquí generan una ola que crece, crece, crece y genera un huracán en el Caribe. Entonces, cada vez el contexto va invitándonos a que debemos elevar nuestro nivel de conciencia como seres humanos y más aún como líderes, porque es que la empresa
la empresa, los resultados que da la empresa, es el resultado del nivel de conciencia de sus líderes. Y líderes somos todos los que estamos acá conectados, porque yo lidero mi vida. Yo soy líder en algún aspecto de mi vida y de mi organización. Entonces, estoy a tono con eso, con ese reto que me están presentando el contexto, esa complejidad, estoy respondiendo con un nivel de conciencia adecuado para la complejidad que se me está presentando, o tengo que empezar a trabajar y seguir trabajando en mí para lograr elevar ese nivel de conciencia que requiere la complejidad del contexto. Y ahí es donde se ve la brecha del desarrollo. Ahí es donde en talento humano nos encanta hacer todos esos estudios y esas investigaciones de en qué nivel de complejidad está mi población, los colaboradores en la organización, y qué es lo que está pidiendo el entorno, ese entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, y encontrar esa brecha para poder trabajar en elevar y disminuir esa brecha de desarrollo. Llevar lo que soy hoy a lo que requiere la complejidad de mi entorno, del contexto, lo que me está exigiendo, lo que está sucediendo a mi alrededor. Entonces, Aura tuvo que cerrar esta brecha de desarrollo, porque cuando salió de la empresa, ella estaba en este punto y la complejidad del contexto le estaba pidiendo elevar su nivel de conciencia. No solamente aprender nuevas cosas, es decir, tener nuevo conocimiento. Me estaba invitando a romper esa cáscara que tengo para cerrar esa brecha, para poder crecer. Para poder crecer debo romper esa semilla, resquebrajarla desde adentro. Desde adentro es que sale el crecimiento. Romperme adentro, empezar a explorar esas creencias que están limitando la mejor expresión de mi ser para poder crecer, para poder empezar a desarrollar, a cerrar esa brecha de conocimiento y de desarrollo. Porque es que las organizaciones no pueden operar desde un nivel más alto que el nivel de conciencia de sus líderes. Nos lo dice el Leadership Circle. Y es así. Si la organización es la suma de esas conciencias, opera desde ese nivel de conciencia. Entonces, si queremos dar resultados extraordinarios, si queremos lograr aquello que nos está haciendo esquivo, lo que tenemos que hacer nosotros en la organización, en el acueducto, es empezar a elevar nuestro nivel de conciencia. Y quiero generar aquí una reflexión. Cuando he conversado con muchas personas de la empresa durante estos años, ¿qué he notado? He notado que nuestro nivel de conciencia sigue moviéndose en el mismo punto. ¿Por qué lo he notado? Por los tipos de conversaciones que he tenido. Son conversaciones que parten del miedo, de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar. No, es que nos cambiaron de gerente, no, es que nos cambiaron otra vez de gerente y no sabemos qué va a suceder. No, es que ahora llegó este alcalde o este alcalde. No sabe ese nivel de conciencia reactivo que me lleva a ver lo que pasa afuera como una amenaza, como un problema, más que como una oportunidad y un reto para crecer como empresa. Entonces, el entorno, la complejidad del entorno, la ambigüedad, los cambios constantes nos invitan a elevar nuestro nivel de conciencia como líderes. Porque esta frase debe volverse como el lema de la empresa y que sea en realidad la empresa la que se vea reflejada acá. Que el liderazgo efectivo y colectivo sea una ventaja competitiva y estratégica que nadie puede copiar. Y no sea que el acueducto está sobreviviendo porque es monopolio. Ah, no tiene nada, en Bogotá no hay más opciones, entonces el acueducto, porque ¿a quién más le pido el agua? Vivir de agua cristal o de la Perrier, como la que tengo acá, no puedo, saldría muy costoso. Para mí sería insostenible. Entonces, el acueducto no puede vivir bajo ese paradigma, bajo ese nivel de conciencia. Ah, no, soy monopolio, que se aguante el servicio que les preste.
sino debe ser consciente de la importancia y del propósito que cumple como empresa en nuestra ciudad, en nuestro país, en el planeta. ¿Qué le estoy aportando al planeta desde mi propósito como Acueducto de Bogotá? Eso es elevar el nivel de conciencia del acueducto. Y eso lo logramos, somos los líderes en la empresa, quienes todos los días nos ponemos la camiseta, así como hoy quise ponerme la camiseta del acueducto. Tengo puesta una camiseta del Acueducto de Bogotá. Entonces, ¿cómo hago yo desde mi labor en alcantarillado, como cadenero, como auxiliar de acueducto, como valvulero, como analista en talento humano, como auxiliar administrativo, como director, como profesional 20, como jefe de división, como gerente en mi empresa, para que en realidad ayude yo a la organización a elevar ese nivel de conciencia, pero porque yo estoy elevando mi nivel de conciencia. No porque estoy presionando que los otros lo hagan, sino porque yo estoy generando reflexión y desde mi ser estoy generando en los demás y estoy brillando tanto que los demás dicen, ay, yo quiero lo mismo, voy a empezar a trabajar en mí. Y eso no depende del gerente general, ni del gerente de área, ni del director del área. Depende de cada uno de nosotros, elevar ese nivel de conciencia. Un hombre cambió la historia de la humanidad de un antes a una ahora, con 12 seres humanos en su mayoría analfabetas, porque eran pescadores que no sabían leer, que no sabían escribir, muy seguramente después aprendieron, pero no sabían leer, escribir, con defectos, reactivos a morir. Acuérdese que Pedro hasta le cortó la oreja a un señor cuando fueron a arrestar a Jesús. Si un ser humano lo pudo hacer, un ser humano obviamente divino, pero porque él reconoció el Dios que habita en él, porque Dios habita en cada uno de nosotros. Lo que les digo, miren, así no creamos en Dios, somos polvo de estrellas, somos producto de ese Big Bang, nosotros somos energía pura, somos energía. Y debo dejar funcionar esa energía y vivir en armonía con la energía que me rodea, vivir en sincronía con el universo que me rodea. Si empiezo a conectar mi propósito de vida desde adentro, desde la grandeza que hay en mí, en Dios que está en mí, en el caso de mi creencia, en yo que estoy conectada con el universo, voy a poder ayudar a la organización a que ese liderazgo en verdad se convierta en la ventaja competitiva del Acueducto de Bogotá y que el Acueducto de Bogotá deje huella no solamente para los bogotanos, sino huella para la ciudad, para el país y huella para el planeta entero. Imagínense ustedes, si 12 seres humanos pudieron, ¿cuántos somos ahorita en el Acueducto, José? ¿Cuántas personas trabajamos en el acueducto ahorita? 2.000 personas más o menos. Digamos que 2.000 seres humanos. ¿Se imaginan 2.000 seres humanos fuéramos los gestores de la transformación porque se están transformando internamente cada uno y están empezando a romper esa semilla para que crezca ese gran roble que hay dentro de nosotros, ese gran potencial que hay en cada uno de nosotros? El eje de la transformación que podríamos generar en nuestra comunidad, el eje de transformación que podríamos generar en nuestra ciudad, el eje de transformación que podríamos generar con nuestras familias, con nuestros hijos. Entonces la invitación es a empezar a elevar esos niveles de conciencia para que se adapten a esa complejidad que nos va a pedir el entorno. El entorno va a pedir un acueducto 5.0. ¿Y en qué nivel de conciencia estamos operando todavía? ¿Desde el 3.0? ¿Desde el 2.0? Entonces empezar a generar internamente esa reflexión para que cada uno de nosotros empiece a romperse y a crecer. Y esto es lo que nos muestra el Leadership Circle. Esas competencias, esas creencias que están impidiendo que yo exprese lo mejor de mi liderazgo. Y esas 18 competencias que hacen que un líder sea altamente efectivo. ¿Y que es un líder altamente efectivo? Un líder que da resultados desde la acción movida por el propósito. No que da resultados financieros únicamente, sino que da resultados que son de beneficio para la comunidad,
para el entorno, para el planeta. Entonces, esas 18 competencias las vamos a observar, pero primero voy a empezar y los voy a invitar a revisar. Me voy a tomar media hora más. ¿Está bien? José, ¿está bien que me tome hasta las 10:30? Sí, no hay problema. Muchas gracias, listo. Me voy a tomar hasta las 10:30. Entonces, vamos a revisar esas estructuras reactivas que impiden que florezca este árbol. Y esas estructuras son esas creencias que son creencias limitantes, creencias que limitan la expresión, la mejor expresión de mi ser. Y hay 3 estructuras de ese carácter reactivo de acuerdo a los estudios que se han hecho. Está una estructura de carácter reactivo que es la del cumplimiento. Esa estructura del carácter reactivo es cuando yo me muevo para ser amado, para sentirme cercano, para cumplir las expectativas de los otros, para ser aceptado, para complacer a los demás. Entonces, per se, eso no es ni bueno ni malo. Esa estructura del cumplimiento nos da unos regalos, ¿sí? Pero tiene una sombra, y la sombra es que se mueve desde el miedo al rechazo, desde el miedo a no ser amado, a ser rechazado, a no cumplir, el miedo al que dirán, el miedo a no ser aceptado, el miedo a que no me quieran porque no complazco. Entonces soy una persona que me cuesta trabajo decir que no, me cuesta trabajo dar mi voz. Soy muy buen seguidor y soy querido y soy amable y soy sociable y soy el alma de la reunión, el alma del grupo y me gusta ayudar a todos. Esa es la luz y el regalo, pero tiene una gran sombra. Entonces tengo que ver si cuando me muevo desde el cumplimiento, me estoy moviendo desde el miedo o empiezo a abrazar los regalos que me da el cumplimiento. En este cumplimiento hay 4 estructuras reactivas, que es el conservador. Entonces, es cuando yo como líder quiero cumplir las expectativas de la organización, cumplo con al detalle con las reglas preestablecidas. A veces ni las cuestiono. A mí me pagan para cumplir, yo cumplo. Ese es como la frase que utiliza el conservador. Está también el complaciente, que es esa persona que tiene una gran necesidad de aprobación, de ganarse el favor de los demás, de complacer al otro, pero por ese temor a ser rechazado. Está el perteneciente, que es cuando la persona quiere estar a la altura de las expectativas de los demás. Entonces, la expectativa de mis padres es que yo sea abogado, porque ellos fueron abogados, y voy a estudiar para ser abogado. Pero resulta que yo quería era ser chef. Pero me enfoco en esa estructura del comportamiento, del reactiva, y termino estudiando Derecho, y pues sí, chévere, termino queriéndolo un poco, pero yo quería ser chef. Lo que me apasionaba era eso, lo que iba enfocado a mi propósito y a mi esencia era ser chef, y no lo hice. Está el pasivo. El pasivo es esa estructura reactiva que mide hasta qué punto yo me esfuerzo o marco distancia o dejo de participar porque carezco de pasión. Entonces, me dejo llevar por las circunstancias, por el poder de otros, los otros me dominan y yo vivo de forma pasiva. Hay otra estructura que es desde la protección. En la protección está, dime, ¿alguien abrió el micrófono? Ok. Desde la protección está el correcto, el superior, el autosuficiente, el distante, el buscar el error, el que busca el error constantemente, el corregir. Esas son como las palabras que identifican el comportamiento desde la protección. Esta dimensión mide la creencia de que el líder puede protegerse a sí mismo y establecer su sentido de valía porque marca distancia de los demás, porque esa distancia le ayuda a mostrarse superior, le ayuda a mostrarse autosuficiente,
le ayuda a ver el error y a veces tiene hasta una actitud cínica. Y el temor aquí, la sombra, podría ser a ser vulnerable o perder independencia. Entonces marco distancia porque no quiero perder independencia. Soy absolutamente independiente, soy autosuficiente. O me da miedo que vean mi vulnerabilidad, que vean en qué no soy fuerte. Ese miedo permanece en mí. Y allí se mueve el arrogante, el crítico y el que marca distancia. Tenemos otra estructura del carácter reactivo, que es el control. Esa es esta persona que se identifica con el sobresalir, con el ser excelente, con el dominar, con el ganar, con el controlar, con el competir. Pero tiene también unos costos, y unos costos altos. Y la gran sombra es el fracasar, el miedo a perder, el miedo a sentirme inútil, el miedo a no cumplir, a no ganar lo que quería ganar y lograr, a fracasar. Y allí se encuentra el perfeccionista, el sobreexigido, el ambicioso y el autocrático, como estructuras del carácter reactivo. Ese perfeccionista, entonces todo tiene que ser perfecto. Problemas que nos ocurren a los perfeccionistas, pues que todo es susceptible de mejora. Y entonces procrastino o me demoro en entregar algo o no lo termino nunca, siempre quedo con esa frustración de que no quedó perfectamente hecho. Por ejemplo, este es mi estructura de control del reactivo dominante en Aura Saavedra. Aquí es donde más debo trabajar yo mi sombra, porque me encanta el perfeccionista, actúo a veces de forma sobreexigida, ambiciosa y autocrática. Entonces el sobreexigido es ese que considera esa persona o ese líder que mide su necesidad de rendir a un nivel muy alto para sentirse bien consigo mismo. Se siente valioso porque es que trabaja al máximo, da el 150%. Y yo era esto así en el acueducto tal cual. Entraba a las 7, me iba a las 8, cuando salía de día, el José del parqueadero me decía, uy, salió de día, hacía como 2 años no la veía. Porque mi sentido de valía era trabajar duro. Esa era mi creencia, que trabajando duro y trabajando así con esfuerzo era que se lograban grandes resultados. Resulta que me di cuenta y empecé a desafiar este sobreexigido. El ambicioso mide el punto en que el líder necesita triunfar y escalar y ser mejor que los otros. Óigase bien, necesita ser mejor que los otros. Estoy desde el reactivo, porque yo no soy ni más ni menos que los otros. Yo no soy mejor que nadie, ni peor que nadie. Pero el ambicioso se mide su valía desde allí, desde la necesidad de ser mejor que el otro. Y el autocrático es esa tendencia del líder a obligar, a ser agresivo y controlador, a respirarle en la nuca al colaborador, a no confiar en él porque el único que sabe hacer las cosas es él y él es el que las sabe hacer bien. Entonces, ese es como la otra esencia del carácter reactivo del control, la estructura del control. Entonces, quiero invitarlos aquí a reflexionar un instante. Miremos aquí un minuto este grupo de palabras. Todos los seres humanos en el planeta tenemos una tendencia, alguno de ellos, más que otras. Yo, Aura Saavedra, tengo alta tendencia al control, pero también tengo cosas del cumplimiento y tengo cosas de la protección. Pero realmente mi balanza se mueve hacia el control. Entonces, miremos cuál es la que más permanece en nosotros, en cuál nos movemos nosotros más en nuestro actuar. No es lo que soy, ojo, yo no soy esto, yo no soy esto, no soy esto, sino que yo actúo, reacciono más hacia esta tendencia que hacia las otras. Entonces, miren las palabras y revisen con cuál se identifican más. Y quiero decirles que esa tendencia, como les decía, no es ni buena ni mala.
Esa tendencia nació porque nos ayudó a sobrevivir y a crecer. Esa tendencia me ayudó a mí a ser muy buena, me ayudó a mí a superar dificultades físicas que tenía cuando era chiquita, me dio muchos regalos, pero en este momento de mi vida, en este nuevo nivel de conciencia en el que estoy trabajando, que quiero elevar, que deseo con anhelo seguir trabajando y seguir mejorando, ya no me sirve trabajar desde esa estructura de desempeño del control. Ya no me está siendo útil porque impide brillar en mis competencias de liderazgo, en la parte creativa de mi liderazgo. Entonces estoy trabajando en mí para abrazar y decir gracias. Eso me sirvió en ese momento. Me sirvió la protección, el ser distante, porque eso ayudó a protegerme. Me ayudó el cumplimiento, el ser cercano, para no ser rechazado por mis padres, por mis hermanos, por ser maltratado, etc. Algo de esto surgió por una necesidad, no salió porque sí, porque nací así. Nació porque me sirvió en algún momento de mi vida, pero en este momento ya esa creencia, ese compromiso que tengo con esa creencia no me está sirviendo. Ese compromiso que tengo con esa creencia de ocultarme y no mostrarme ya no me sirve. En el pasado me sirvió ocultarme y no mostrarme porque me protegió de algo, pero ahora está impidiendo que sea un líder que hable, que muestre su presentación, que sea capaz de decir y levantar la mano, que sea capaz de mostrar lo que hace y no quedarme callado. Entonces, ¿cuál es esa tendencia? Mirémosla. Igual ustedes van a tener esta presentación grabada, la van a poder observar y los invito a que se empiecen a cuestionar mucho hacia adentro. Hace poco estábamos haciendo retroalimentaciones con unos líderes y uno de los líderes nos decía, sí, la pregunta era en la retroalimentación, ¿qué consideras que debes mejorar en tu liderazgo? Y la respuesta fue, sí, yo sé que debo mejorar, yo sé que siempre hay mejora, pero yo he trabajado en esto, yo he trabajado en esto. Es un líder que todavía no está haciendo conciencia de qué es lo que tiene que mejorar. Y todos los seres humanos tenemos algo que nos está impidiendo brillar más de lo que estamos brillando. No quiere decir que no lo estás haciendo bien, quiere decir que puedes brillar mucho más. Entonces, empezar a generar esta reflexión para que tu liderazgo brille mucho más de lo que están haciendo. Y a esto nos remite a esas 18 competencias. Entonces, vamos a revisar rápidamente qué tienen en común estos líderes. Un Dalai Lama, un Mahatma Gandhi, Simón Bolívar. ¿Qué tienen en común? Walt Disney, Branson, Carolina Herrera. Son líderes en diferentes sectores, líderes en diferentes aspectos de la vida. Pelé, Mandela, Nairo Quintana, que hace poco triunfó. Entonces, ¿qué tienen en común esos líderes? La Madre Teresa de Calcuta. Y tienen en común que tienen un gran sentido de propósito de su vida y se orientan por él. Se hacen cargo de sí mismos, son conscientes de su potencial y se exigen, se honran, se cuidan para servir a los otros. Si Nairo no cuida su salud y no puede lograr el triunfo que logra para su equipo, si la Madre Teresa no se ama, no se honra, no se cuida, no hubiera vivido lo que vivió para servir a los otros. Un ser humano en condiciones de contribuir a la evolución de su familia, de su organización, de la comunidad, porque tiene un alto sentido de propósito de vida. Y además sabe qué exigir. Es ese líder que sabe que es lo mejor del equipo y le pide lo mejor al equipo y no acepta menos de lo que cada uno puede dar, porque conoce las fortalezas, conoce la sombra de su equipo e inspira en los demás eso que salque lo mejor y los ayuda a que descubran sus fortalezas y se superen día a día. Es ese líder, en últimas, que tiene autoconciencia. En el Leadership Circle, este grupo de competencias se llama de autoconciencia. Es un líder que trabaja por el bien común, que logra equilibrio entre su vida personal y su vida privada,
que guarda siempre la compostura, porque no lo mueve el miedo, lo mueve el amor, lo mueve la pasión, lo mueve el propósito. Entonces, no se despeluca, no insulta a los demás, no pega la puerta y no rompe el escritorio. Es un líder autodidacta, es un líder que sabe que hay cosas por aprender, por mejorar, por transformar y está abierto al aprendizaje. También es un líder que sabe qué aprender, conoce y aprende de su equipo, aprende de los errores, de los éxitos, del entorno y percibe tendencias, sabe y prevé, porque lee perfectamente el entorno y sabe hacia dónde se está moviendo, sabe que ya está llegando el 5.0, ¿qué debo hacer en mí? ¿Qué debo cambiar en mí? ¿Qué debo cambiar en mi equipo para poder responder a la complejidad del contexto? Entonces es ese líder que saca lo mejor de las personas y del equipo, porque tiene una relación generosa, fomenta el trabajo en equipo, es colaborador, es ese líder que es mentor de su equipo, hace mentoring y desarrollo, y además maneja una gran inteligencia interpersonal que hace que el equipo tenga un clima laboral delicioso para trabajar. También es un líder que fomenta la osadía en el equipo, para que se atreva a proponer cambios, a asumir riesgos, para superar el miedo a la pérdida de seguridad, para conquistar resultados grandes, cosas extraordinarias como equipo. Y por ello se mueve desde el grupo de competencias de la autenticidad, que son la integridad y la autenticidad con valentía. Y este es el eje quizás de todas las competencias. Vivir con integridad es vivir con los valores, siendo coherente entre mis valores y lo que actúo, lo que digo, cómo lo digo, la forma como me relaciono con los demás. Y eso lo ven alrededor nuestro equipo. Si me ven íntegro, ellos saben y empieza a generarse un ambiente de confianza, de armonía en el equipo y de crecimiento. Y ser auténtico con valentía. Es decir, tener la osadía de retarme a cosas nuevas. Y además ese líder se enfoca en mejorar el sistema, la productividad y el bienestar comunitario. Es un líder creativo que no piensa solamente en su pequeña esfera de poder, sino se da cuenta del impacto que tiene lo que hace en el resto de la humanidad. Es un líder entonces que también desarrolla estas competencias de la conciencia sistémica, demuestra interés por la comunidad, es productivo de manera sostenible y tiene un pensamiento sistémico. Sabe cómo se mueve el sistema y cómo moviendo aquí esta palanquita empieza a generar unos resultados en otra parte. Entonces mueve el sistema. Y además ese líder se enfoca en el bienestar de la humanidad, como decía, y con un enfoque estratégico. Un enfoque para prosperar al corto y largo plazo, para inspirar el compromiso hacia una visión con logro y propósito, para lograr resultados, no para ganar solamente, porque el ganar a veces implica el que alguien pierda o que se pierda algo. No, vamos es a lograr resultados de alto rendimiento y para ello soy capaz de tomar decisiones a tiempo, tomar las decisiones difíciles y empezar a negociar, empezar a tener esa habilidad de comunicar para la toma de esas decisiones en equipo. Entonces, ¿qué estructuras creativas prevalecen en mi liderazgo? Entonces, generalmente, por ejemplo, si yo tengo muy alto aquí el tema del complaciente o del cumplimiento, puedo tener bajo el logro. Se relacionan, el Leadership Circle relaciona las competencias de liderazgo con las creencias o las estructuras del carácter reactivo. Y se ha percibido que se influencian. Si tengo muy alto aquí abajo la estructura del control, voy a tender a tener más bajo las competencias del relacionamiento, porque por ganar puedo pasar por encima de los demás. O al contrario, si tengo muy alto la estructura reactiva del complaciente, del cumplimiento,
puedo tender a tener más bajo el logro, porque aquí juego es a complacer, entonces no soy capaz de decir no en mi equipo, soy complaciente, no digo las cosas, no puedo hacer una retroalimentación efectiva y asertiva a mi equipo, dejo que hagan lo que se les dé la gana y no digo nada porque prefiero tener buenas relaciones y sacrifico el logro de los resultados. Entonces, hay una gran relación entre las estructuras del carácter reactivo que tenemos aquí abajo con cómo tenemos y en qué nivel tenemos las competencias que están directamente asociadas a la efectividad de mi liderazgo. Y como el camino del ser es el camino del hacer es el ser, los invito a generar este ejercicio de autoconciencia, a empezar a darme cuenta quién soy. Y los invito a pasar de identificar el soy con el tener, con lo que hago, con lo que los demás piensan de mí, con sentirme separado de los otros, superior o inferior a los otros, con el sentir la carencia y vivir desde la carencia, y con no sentir esa conexión con la trascendencia, con tu creencia, con tu espiritualidad, porque los líderes altamente efectivos se mueven es desde el espíritu, y el espíritu lo mueve el amor, y son conscientes que son creadores inagotables, que son bondad consigo mismos y con los demás, con la creación, que son amor, que todo lo puede, todo lo cree, todo lo logra, todo lo perdona, que son además bellos, hermosos, se aceptan, se aman, se reconocen y a su vez reconocen la belleza a su alrededor, la belleza del otro, la grandeza del otro, que viven desde la expansión y no desde la escasez, que crecen cada minuto porque saben que el crecimiento es constante y es eterno. Puedo brillar más que una supernova. Y se mueven desde la abundancia porque hay para todos y para todo. Y se mueven también desde ese yo soy receptividad, soy acogida, dispuesto a reconocer y recibir porque tengo un propósito. Esto les voy a recomendar alguna bibliografía, no lo tengo en esta presentación, pero a través de José les voy a mandar una bibliografía que puede empezar a ayudarlos a vivir ese camino de reflexión. Un libro maravilloso que muchos de ustedes muy seguramente ya lo han leído es El Caballero de la Armadura Oxidada. Otro libro maravilloso es El Poder de la Intención de Wayne Dyer. Son libros que le ayudan a uno a ver el camino del liderazgo creativo y cómo nos invitan a la reflexión, a darme cuenta, a hacer clic, a decir, oiga, sí, quizás allí este camino no es el adecuado, no es el más productivo en mi vida, no es el que me deja brillar. Quizás estoy teniendo un compromiso con una creencia que no me está permitiendo ser el líder que quiero ser. Y quiero contarles y cerrar con esta frase. Nada es casualidad. Todo es perfecto. Todo el universo es perfecto. El que haya ocurrido esa tormenta, ese gran suceso en mi vida, es porque tenía un propósito. Porque todo tiene un propósito. Y es un propósito para bien, un propósito de amor. Lo importante está es en mi observador, en cómo lo estoy percibiendo. Si empiezo a percibir lo que hay afuera como una amenaza o lo veo como un reto, como una nueva alternativa, como una nueva opción, como una nueva forma de vivir, porque todo tiene un propósito y un propósito que es para nuestro bien. Entonces, aquí en la presentación van a tener ustedes donde encontrarme, van a tener en mí una amiga siempre, siempre que lo necesiten voy a estar para ustedes y con ustedes. Los llevo totalmente en mi corazón, hacen parte de mi vida. Viví muchísimos años en el Acueducto de Bogotá,
Entonces, como le decía yo a alguien en ese momento reactivo en el que estaba, dije, es que es como si me hubiera divorciado, como si esto fuera un divorcio, como si mi marido me hubiera dicho, tengo un amante y te voy a dejar por otra, y yo no me hubiera dado nunca cuenta que tenía el amante. Así me sentí en ese momento reactivo de mi vida. Y luego, en el momento creativo, me di cuenta de que yo fui la que lo atraje. El 18 de febrero del 2016, yo apagué las velas, y lo primero que pensé cuando apagué las velas de mi cumpleaños, dije, ay, voy a seguir con las mismas discusiones, exactamente lo mismo, 10 años más sentada en el mismo escritorio. Eso fue lo que yo pensé. Aura Saavedra fue lo que pensó. Y soplé las velas. Dije, ay, quisiera algo como diferente. ¡Fum! Soplé las velas. Al mes exactamente salí del acueducto. Exactamente al mes, el 18 de marzo. Cuando empiezo a verlo desde ahora, me di cuenta, el universo escuchó lo que yo le pedí. El universo me oyó. Entonces, ¿qué mensaje le estoy dando al universo? ¿Qué mensaje qué estoy pidiendo? Y la Biblia es sabia, ¿no? La Biblia es perfecta y escrita hace 2000 años. Dice, pedid y se os dará, pero sabed pedir. Y pide con fe, es decir, pide con la certeza de que ya llegó, de que ya está ahí para ti. Y eso es lo que yo hice ese día, un acto de fe. Y un acto de fe que el universo me respondió, y yo al comienzo no entendí, porque era complejo, y para poderlo entender tenía que cambiar internamente para poder entender esa complejidad. Muchísimas gracias por escucharme. No sé si alguien tiene inquietudes, si quieren profundizar o tienen alguna pregunta o... Pues muchísimas gracias, Aura María, por compartir este conocimiento tan importante con toda la empresa. Y antes de pasar a nuestra rueda de preguntas, les pido el favor que a todos que abran sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso por esta presentación tan chévere. Ay, sí. Aurita, de verdad, muchas gracias. Qué gusto volver a verte. Qué emoción. Un abrazo. Qué gusto verlos a ustedes que están haciendo eso tan maravilloso. Muy amable. Gracias. Gracias. Tenemos preguntas, tenemos manos levantadas. Joana Muñoz, si quieres, abre tu micrófono. Gracias, Aura María. Joana. No, solamente a darle las gracias a Aura María por esta conferencia tan bonita. Yo también, bueno, llevo bastante tiempo en el acueducto, estuve, pues, digamos, bastante tiempo relacionada contigo mientras que estuve en el colegio. Y ahora estoy aquí indefinida en la empresa y Qué bueno, chévere. todas esas cosas que has dicho, mejor dicho, me han puesto a reflexionar todavía más sobre por qué llegué aquí y qué tengo que seguir haciendo para que mi camino siga y fluya, sobre todo que fluya con respecto pues a todo lo que me rodea. Exacto. Muchas gracias por esa bella conferencia. A ti, muchas gracias, Joana. Y miren, ustedes tienen mi teléfono, los que no tengan me pueden escribir, y cuando quieran conversar de estos temas, cuando quieran conversar sobre cómo se encuentran, sus miedos, sus creencias, no se preocupen, llámenme, me escriben, yo estoy al servicio de ustedes. Amo el acueducto, los amo a todos, en verdad, de todos tengo maravillosos recuerdos y los llevo siempre en mi corazón. Oro por ustedes todos los días, oro por esta maravillosa empresa porque es la empresa que nos lleva vida, es la empresa que debe marcar el camino del desarrollo de la ciudad. Entonces tienen un propósito maravilloso, una oportunidad gigantesca de hacer bien en esta ciudad, de generar amor, de generar transformación, de transformarle la cara a Bogotá y también transformarle la cara al país, de mostrar de darnos esperanza de que sí se puede ser bueno, se puede mejorar siendo público, siendo una empresa con las circunstancias que tiene que vivir como las empresas como las que vive, que los cambios de administración, etcétera, pero es una empresa que le brinda lo mejor a la ciudad y al país. Entonces, tenemos un bonito propósito
y estoy aquí para poder contribuir en algo con una semillita con lo que he aprendido, todavía sigo aprendiendo, yo no soy la que más sabe del tema, ¿no? Sino sigo aprendiendo día a día, reforzando esos conocimientos, mirando y revisando investigaciones, metiéndome un poco más en lo que es el Leadership Circle, en el modelo en el que me certifiqué, que todos los días me doy cuenta de algo nuevo y trabajando mucho en mí. Entonces, puede que mi camino no sea el camino que deba recorrer cada uno de ustedes, pero quizás ese mensaje sí les ayude como a invitarlos a reflexionar y a darse cuenta que se puede reconstruirse, se puede renacer, se puede romper la cáscara y empezar a crecer. No es fácil, por lo menos a mí, no fue fácil para mí, puede que para otros sea muy fácil, para mí no fue fácil, para mí implicó un quiebre, pero un quiebre que me ayudó a ver un mundo maravilloso, a encontrar gente maravillosa. Yo tenía unas creencias, yo creía que en los temas de desarrollo del talento y de gestión humana y de desarrollo de liderazgo, solo se podía hacer como en empresas como el acueducto, porque el resto de empresas lo más importante es solamente la producción y ganar dinero y utilidades. Y me he encontrado que no es así. Me he encontrado con líderes realmente íntegros, con líderes realmente interesados por el desarrollo de su equipo, no solamente por generar utilidades, sino por generar resultados que le sirvan al equipo y que le sirvan a la ciudad y desde la empresa privada. Entonces he roto paradigmas que tenía, he roto paradigmas de mí, que no iba a ser capaz, que no podía emprender, que no iba a poder hablar, que no iba a poder expresar mi palabra, que no iba a poder, que no iba a tener la competencia para. Y me he estado preparando para eso y me di cuenta que sí, que puedo. Listo, no soy la que más, pero lo estoy sacando y la estoy sacando del estadio. Entonces, porque estoy amarrada como a ese propósito, a eso que amo. ¿Y qué es lo que amo? Amo brindar y servir y brindar conocimiento. Entonces, yo hubiera sido muy buena en ese programa que es, yo sé lo que usted no sabe. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y eso me pasa a mí. Me encanta saber quién sabe lo que yo no sé o lo que tú no sabes. Entonces, si quieren y profundizar sobre estos temas, no duden en llamarme y en comunicarse. No sé si alguien más, Tenemos Yolanda. otra mano levantada, Yolanda, adelante. Mi querida Yolanda. Tienes tu micrófono apagado. Yoli. No te escuchamos. Si quieres, puedes escribirlo en el chat. Nancy. Nancy tiene la mano levantada y Sandra. Entonces, Nancy. Hola, mi querida Aura María. Feliz Hola, de verte por acá. ¿cómo estás? Qué rico verte, escucharte. Ay, a mí también. Y creo que lo que acabas de contarnos, de toda la experiencia y la sistematización de lo que ha sido tu vida, porque desde que yo te conocí eres una líder y siempre has transmitido conocimiento y compartido todo lo que sabes. Me alegra muchísimo, de verdad muchísimo, saber que estás tan bien y te quiero mucho. Y te recuerdo con mucho, mucho afecto. Yo también, Nancy, muchas gracias. Un Sandra, abrazo, cuida. gracias. Sandrita, Esmeralda. Aurita querida, pláceme verte. Hola, Sandrita, qué rico escucharte. No sabes qué alegría me da saber que estás en este espacio y que nos estás brindando palabras tan maravillosas y tanto conocimiento y sabiduría desde tu experiencia y de todo lo que has crecido. Y finalmente veo con una gratitud al universo por haberte dado la oportunidad de probarte y ver que eres un ser humano maravilloso y que has crecido muchísimo y que nos estás brindando hoy un pedacito de eso. Y te agradezco de verdad de corazón, tú sabes que siempre, ahí sí, como dicen, lo que necesites, para lo que sea, estamos contigo.
Muchas gracias, Sandrita. Yo sé Me que alegra mucho que estés acá. y lo mismo ustedes, no duden en Y escribirme. ahora sí me callo para que Beatriz hable. Gracias, Sandrita. Pues Aura María, veo muchos mensajes de agradecimiento, de felicidad por este mensaje tan importante que nos dejas, desaprender para aprender a valorarnos más. En la empresa somos agua que trabaja por Bogotá, somos agua que cultiva el conocimiento. Te agradecemos realmente por tu tiempo y por tu espacio. Y a todos un feliz resto de día. Espero que estén muy bien. Damos finalizada la conferencia magistral del día de hoy. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo. Que sean muy felices. Gracias, Aura María. Chao. Saludos. Gracias. Ahorita. Gracias, Aurita, cuídate mucho. Un abrazo. Aurita, muchas gracias. Un Muchas abrazo. gracias, hasta luego. Chao, cuídense. Sigan haciendo esa Gracias, labor buen día. maravillosa.